Bien, muy buenas tardes queridos docentes. A nombre de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales, le damos la bienvenida a este evento como parte del curso Liderazgo Pedagógico y Competencias del Mentor Educativo. Muchísimas gracias a todos los que están desde temprano presentes en esta entrevista, en esta participación, que tenemos a un invitado muy especial, Wilmer Ifanzón. Sé que han estado desarrollando los videos, es decir, las clases grabadas. También tuvieron al doctor Raúl Febles el sábado pasado. Mañana vamos a continuar también con la tercera clase ya. Y hoy tenemos más que una entrevista, yo diría que es una pequeña exposición, un fórum donde hemos querido invitar, como ustedes vieron en el brochure desde el inicio, a un destacado docente que sabemos tiene mucho que enseñarnos en este tema de las habilidades blandas en el maestro del siglo XXI. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando una hora y 15 aproximadamente, como complemento de este curso Liderazgo Pedagógico y Competencias del Mentor Educativo. Así que bienvenidos todos a nombre de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales y la Universidad Nacional de Ucayali, que como todos saben son cursos complementarios que estamos haciendo en vivo a aquellos docentes que están en sus especializaciones o diplomados dentro de los programas de ESUCAT. Así que gracias a todos por estar aquí desde bien temprano. Y ya yo lo decía, hoy tenemos con nosotros a Wilmer Infanzón, quien es licenciado en Pedagogía por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, tiene un diplomado en docencia universitaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es coach de alto nivel internacional con especialidad en liderazgo organizacional, habilidades blandas, certificado en PNL e inteligencia emocional por SPOI Process. Y hoy es un gusto para nosotros en la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales de que esté y que comparta sus experiencias con los docentes que están como parte del curso Liderazgo Pedagógico y Competencias del Mentor Educativo. No sé si Wilmer está por ahí y ya me escucha. Wilmer, buenas tardes. Buenas tardes, Eilis, buenas tardes a cada uno de ustedes. Aquí estamos listos para poder compartir también esta experiencia. Excelente, Wilmer. También le pedimos a los docentes que si en el transcurso de la exposición quieren hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia, algún aporte, también vamos a estar dispuestos a escucharlos a través del micro, el que quiera encender su micro para participar, o también por el chat, el que quiera participar por el chat, vamos a estar pendiente al chat en este importante tema para nosotros los docentes, las habilidades blandas en el maestro del siglo XXI. Así que Wilmer, te escuchamos. Buenas tardes, bienvenido. Enciende su Pues, micro. sí, buenas tardes. Ahora sí. Voy a apagar el video y voy a compartir con ustedes lo que hoy he preparado siempre con mucho cariño. ¿Se puede observar, por favor? Sí, perfecto. Bien, vamos a hoy día a compartir lo que son las habilidades blandas en el siglo XXI, ¿no? Vamos a comprender qué cosas son las habilidades blandas. Quisiera antes preguntar al público oyente qué entiende por habilidades blandas. A ver, vamos a preguntarle a la profesora Jenny, ¿sí? ¿Qué entiende por habilidades blandas? A ver, la profesora Jenny puede responder por audio o por el chat. O algún otro docente que también se interese en participar. O al profesor Renan Montesinos, ahí también está. ¿Qué se entiende por habilidades blandas? A los teleaudientes que están ahí, ¿qué se entiende por habilidades blandas? Me gustaría saber antes de entrar en dar respuestas, en todo lo que se ha preparado el día de hoy. ¿Alguno de ustedes se anima? Nadie. Bien. Entonces, ya que están todos expectantes, vamos a continuar. Antes, me presento, ya creo que Eglis me ha presentado. Soy licenciado en Ciencias Humanas, Pedagogía, Filosofía, Teología, Ciencias Sociales.
Soy un Master Coach internacional en liderazgo, acompañamiento integral y organizacional, especialista en educación superior y universitaria, dirección y gestión educativa. También especialista en administración y desarrollo organizacional de empresas, programación neurolingüística e inteligencia emocional, oratoria y Z-Point, que es liberación emocional. Trabajo en lo que es risoterapia, animación sociocultural y trabajo en equipo. Actualmente soy magistrense en gestión educacional. Estoy en camino. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿no? Las habilidades blandas también son conocidas como habilidades sociales. ¿Y qué son las habilidades sociales? Lo que yo más valoro, ¿no? Lo que yo tengo no es algo que se aprende del mundo exterior, sino es algo que ya poseo y que lo voy fortaleciendo, que lo voy enriqueciendo, que voy dándome cuenta que tengo ciertas capacidades y que a partir de eso voy generando otras más, ¿no? Por eso las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos van a permitir, ¿qué cosa? Interactuar con las personas, interactuar con nuestros estudiantes, interactuar con los colegas, con mi familia, con mis hijos, con las personas, ya que todos los seres humanos somos seres sociales y nos relacionamos con los demás de manera efectiva y satisfactoria, ¿no? Damos y recibimos también, ¿no? Y es importante saber que en este dar y en este recibir, en este interactuar, generamos también interacción emocional y interacción también de gestos, ¿no? No solamente de palabras, también el cuerpo es el que habla. Hay una comunicación corporal, gestual, y también sentimental, ¿no? Ya que generamos recuerdos, experiencias que nos van a ayudar, experiencias que van a ser parte de nuestro centro motivador. Hasta ahí se entiende. Bien. Si hay alguna pregunta, igual me van diciendo. Que hay dos tipos de habilidades, habilidades sociales o habilidades blandas. Las habilidades básicas, así conocidas, que son parte innato de nosotros, ¿no? Que solamente no lo hemos sabido desarrollar, ¿no? Hoy en día, nuestra sociedad se queja de que muy pocos somos escuchados y es uno de los grandes desafíos de este siglo, en realidad, la capacidad de escuchar, porque normalmente pensamos que nosotros escuchamos a las personas, pero estamos interrumpiendo o no estamos entrando dentro del canal de comunicación de la otra persona, ¿no? Pensamos que escuchamos y estamos conversando y constantemente, en vez de escuchar, voy interrumpiendo y vamos haciendo cortocircuitos y vamos haciendo zapping, como si estaríamos pasando de canal. El escuchar es entrar en profundidad, preguntar, repreguntar y hacer que la otra persona vaya entrando dentro de sí para encontrar su propia luz. La segunda, iniciar una conversación donde se genere una empatía. La empatía no solamente va a comenzar desde lo que nosotros comunicamos, ¿no? Que normalmente hemos aprendido que la comunicación tiene que ver un emisor, un receptor y un mensaje, y eso a través de un canal. Pero en este caso, la comunicación también implica la postura, la comunicación corporal, la comunicación sentimental, emocional y la comunicación lingüística. La tercera, ¿cómo formular preguntas? Muchas veces hacemos preguntas cerradas. Por esa razón, quizás nuestra capacidad de llegar al estudiante, al niño, al padre de familia, al compañero, y a veces generamos hasta ruido y generamos problemas, es que hacemos preguntas cerradas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hoy cómo te fue? Mal. ¿Y por qué no has estudiado? Porque no sé.
Entonces, preguntas cerradas que no nos llega en cierta manera a, a querer sacar y hacer que el niño, la persona, el padre de familia y aquellos que entramos en contacto salgan de su zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es la zona de estabilidad o la zona de seguridad. Y recordemos que toda persona tiene 40 centímetros alrededor de fortaleza, quiere decir que no deja entrar a nadie. Y si tú tratas de ingresar a esos 40 centímetros, la persona es, con todo derecho tiende a defenderse. Y normalmente se defienden frente a una pregunta invasora. Y frente a eso hay que hacer preguntas abiertas, ¿no? La primera cosa importante, preguntas abiertas. Eh, la cuarta es saber decir gracias. Creo que hay tres palabras famosas que se han perdido hoy en día. Por favor, perdón y gracias. Y el gracias es súper poderoso. ¿Y por qué es importante decir gracias? ¿No? El gracias no solamente es un acto simbólico, podríamos decir, sino el gracias debería ser como un ente motivador de nosotros, ¿no? Dar gracias por la vida, dar gracias por ser profesor, gracias por haber llegado a los estudiantes, gracias por haberme comunicado con los padres de familia, gracias por tener una red, gracias por la salud, ¿no? Es un estado emocional que embarga toda la vida en realidad, ¿no? Y a veces estamos dejando pasar este gracias, y este gracias que implica también, implica una estabilidad emocional, ¿no? La estabilidad emocional de qué? De, de gozar de lo que tenemos, ¿no? Muchas veces andamos quejándonos, ¿no? Nos quejamos porque no tenemos trabajo. Y si tenemos, nos seguimos quejando porque tenemos mucha carga laboral, ¿no? Si nos despiden, nos seguimos quejando. Entonces nunca estamos conformes con nada. Y ahí hay un cortocircuito emocional, ¿no? Debemos dar gracias. Cada día debemos tratar de compartir de lo que tenemos, debemos dar gracias por las pequeñas cosas, ¿no? La suma de las pequeñas cosas harán las gracias más grandes. Y el último, ahí, presentarse y presentar a otras personas. Es importante saber hablar en primera persona. Normalmente dentro de nuestro circuito neuronal y a lo largo de todo el proceso académico, eh, nosotros enseñamos y nos han enseñado que debemos ser especialistas en tercera persona, y por eso analizamos textos, describimos textos, argumentamos textos y constantemente estamos hablando en tercera persona. Pero qué difícil es cuando al estudiante, al padre de familia, a ti mismo, les pedimos hablar en primera persona, ¿no? ¿Por qué no generar procesos cognitivos que nos ayuden al estudiante a llevarle a la primera persona, ¿no? Y eso es mucho más lindo, más rico. Por decir, yo también soy docente, actualmente estoy como director de un colegio y soy profesor, eh, y les genero evidencias de aprendizaje que les lleve a la parte personal, ¿no? Y es ahí donde realmente descubres la riqueza del estudiante, donde no va a plagiar. Tendrá que entrar al internet, tendrá que ir a un libro, tendrá que ir a preguntar a todas las personas, porque normalmente este mundo intelectual habla siempre en tercera persona y no pasa a la primera. Y ahí hay todo un constructo mental que el estudiante tiene que hacer para poder pasar a la primera persona, incluso nosotros. Y qué importante saber presentar a la otra persona también con sus cualidades. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, por favor. Sí, O, te tengo una interrogante, Wilmer, desde tu experiencia como director de algunos colegios a lo largo de tu vida profesional. ¿Cuál de estas habilidades tú crees que nos están faltando más a los docentes? Al menos una o dos de esas habilidades que nos esté faltando. ¿Qué tú crees en el círculo, por ejemplo, en tu colegio actual, que eres el director, guías a los docentes?
¿Cuál tú crees que falta más en esas habilidades que debemos trabajar? Bien, una cosa fundamental y por lo que parte todo es la capacidad de escucha. Constantemente estamos haciendo teléfonos malogrados, muchas veces están a la defensiva, eh, constantemente no escuchamos lo que nos conviene nada más y en realidad interrumpimos constantemente. La otra persona está hablando y intervengo y digo lo mismo que la otra persona dijo y en realidad no escuché, ¿no? O si no, dentro de la exposición ya se dijo, interrumpí y al final dije otra cosa que en realidad no era, ¿no? Y no sabemos escuchar porque andamos constantemente elaborando constructos mentales de pensar preguntas, repreguntas y nos hemos quedado pensando y dando vueltas y nos hemos perdido la hilación de todo, ¿no? La capacidad de escuchar es fundamental. Lo segundo, la formulación de preguntas. No sabemos hacer preguntas abiertas, ya lo decía. Generamos preguntas cerradas y a veces los informes también son muy cerrados, ¿no? Cuando uno lee los informes y dice, pero no ha habido profundización porque no hubo justamente esas preguntas dentro del acompañamiento que hacemos a los estudiantes. Hoy en día, mucho más cuando estamos a distancia con programas incluso por plataforma, televisión, que es mucho más difícil. ¿Cómo acompañar, cómo hacer preguntas a un estudiante que no ingresó cuando me voy a entrevistar con el padre de familia? ¿No? Entonces, qué importante es hacer preguntas efectivas y afectivas también, ¿no? Entrar y entender al padre de familia y ayudarle a que él sacar mucha información. Y, el, y la última, que nos pasa a todos los docentes, ya los decía, que es dentro de nuestro constructo mental y dentro ya eh, de la línea del Ministerio de Educación, del Currículo Nacional, tenemos, eh, tenemos un currículum cognitivo constructivista, ya nos dice, ¿no? Entonces siempre nos está llevando a la tercera persona y no a la primera persona. Y esto es una gran falencia porque cuando el estudiante puede llegar a la vida universitaria y puede llegar a la vida profesional y se estrella en la vida afectiva, se estrella en la vida familiar, se estrella en la vida laboral, se estrella muchas veces en las relaciones de trabajo con las personas, porque no ha aprendido a pasar de la tercera a la primera persona. Perfecto, entonces, Wilmer, ya tenemos claras estas habilidades básicas. Bien, vamos adelante entonces. ¿Qué hacer? Todos me estarán preguntando, entonces, ¿qué hacer frente ¿no? a esta situación? ¿Cómo puedo comenzar? ¿Qué cosa debo hacer? Me deben estar preguntando por ahí. Y la pregunta es, todo comienza en uno. Y ese todo comienza en uno es los valores. Todo comienza en los valores. Todo se puede caer. Va a haber cambio de gobierno, tenemos una pandemia, la economía, etcétera, puede cambiar los paradigmas de la educación, ¿no? Pueden cambiar los directores, pueden cambiar las personas, puede cambiar todo el mundo. Nosotros nos vamos a envejecer, etcétera, van a venir otros, etcétera. Y el mundo va girando y va cambiando y hay mucho movimiento. Lo que no debe cambiar son los valores, ¿no? Y vamos a comenzar y las habilidades blandas tienen que ver con los valores. No podemos renunciar a los valores personales, a los valores que quizás han generado los papás, han acuñado en el colegio, nos han ayudado a fortalecer, tenemos experiencia de vida y nosotros también tenemos que fortalecer eso en nuestros estudiantes. ¿Qué valores? Yo he puesto algunos para el ámbito educativo. Por decir, como docentes, ser honestos, la palabra honestidad,
¿no? ¿Qué significa ser honestos? ¿No? Es transparentar, irradiar, ser yo mismo y utilizar la verdad en todos los ámbitos de la vida cotidiana para ser dignos de confianza, incluso en lo que nosotros estamos enseñándole a los estudiantes. Estamos generando procesos, ¿no? Procesos y constructos mentales. Y a eso añádele valores. A eso que tú le estás diciendo que tenga una finalidad de valores. Eso que tú le estás enseñando que tenga, ¿no?, un valor, por decir la honestidad. Enséñale a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, en todo lo que estamos haciendo a ser honestos. Estamos generando que ellos confíen en ellos mismos. Y eso ya viene desde nosotros, ¿no? La honestidad. Otro gran valor, ¿no? La seguridad. Estamos viviendo tiempos de inseguridad, donde nadie quiere salir de su casa, donde hoy en día las relaciones interpersonales se han roto. Hoy en día estamos dentro de distanciamientos, de seguridad, bioseguridad. No sabemos con quién estamos. Tenemos un enemigo silencioso, invisible. Y eso está generando también incertidumbre en los estudiantes. Muchas veces los papás tienen que trabajar y están solos. Están siendo bombardeados prácticamente de esta inseguridad también, ¿no? Y no tienen un soporte emocional. Qué importante hoy en día es para nosotros, docentes, generar este campo de seguridad, de esperanza firme en los estudiantes que estamos acompañando. Y sobre todo en nosotros también, la firmeza de decir lo que estamos diciendo. Y para eso, necesariamente el docente tiene que entrar dentro de este plan lector que el ministerio ya lo pidió también, eh, y, y que nos debe llevar a que enseñemos con seguridad, con firmeza. No le demos cualquier cosa nada más, ¿no? Estamos formando personas, estamos formando a los futuros ciudadanos. Importante la seguridad. Luego, también saber reconocer las propias limitaciones y debilidades, obrar de acuerdo con este conocimiento. Todos nos hemos visto afectados. Quien más, quien menos, hemos tenido que entrar dentro de este ámbito tecnológico. Te cuento, Eglis, que en el colegio donde yo estoy, no estoy en un colegio particular, estoy en un colegio eh, de Estado, ¿no? Es un colegio que tiene acción compartida. La población a que nosotros atendemos es población donde tenemos que llegar a través del WhatsApp, ¿no? No podemos entrar a través de una plataforma. La limitación, por decir, tratar de reconocer, y ahí hemos crecido a través del WhatsApp web, de poder generar estrategias de poder llegar a nuestros estudiantes, ¿no? A partir de nuestras debilidades hemos comenzado a hacer oportunidades, y a partir de estas oportunidades ahora son nuestras fortalezas, ¿no? De eso se trata en realidad, ¿no? No quedarnos solamente con la limitación, sino tratar de ir mucho más, buscar estrategias, ser estrategas. Ser auténticos. Mira, aquí yo les traigo una imagen que yo busqué en internet, no es del colegio, ¿no? Cómo hoy en día la imaginación hemos hecho dentro de nuestras casas nuestros propios estudios, hemos generado nuestros propios videos, nos hemos vuelto camarógrafos, nos hemos vuelto editores, nos hemos vuelto de todo. Hemos generado desprendimiento sin esperar nada a cambio. Y eso es lo más bonito, buscar el bien en los demás. Y el docente hoy en día tiene que buscar. Trabajamos mucho más, nos pagan por 8 horas diarios, pero trabajamos más de 12 horas.
Importante, lo he subrayado, ser auténtico, sin máscaras ni caretas, ser yo mismo. Y eso es lo más grande. A veces uno encuentra diferentes tipos de personas con caracteres, con características, maneras de ser, y a veces veo también personas, no voy a señalar, a lo largo de mi experiencia, que andan como si estarían comiendo limón, o haber comido ají o ajo, ¿no? O cebollas, andan molesto y se molestan con todo y piensan que una manera de ser son así y porque no van a cambiar y porque la vida los golpeó y tienen que actuar de esa manera y el resto lo tiene que aguantar tal cual es. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Cuáles son esos sufrimientos? ¿Cuáles son esas cosas que quizás no trabajó? Y está viviendo en base a caretas y a máscaras. Y creo que la vocación del docente es llegar sin caretas. Ahí me detengo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor. Mi pregunta sería la siguiente, Wilmer. Entonces, ¿tú le das importancia para que un docente desarrolle las habilidades blandas? ¿Es necesario primero enfocarse en los valores o primero las habilidades blandas y después los valores? Sí, las habilidades blandas, ¿no? Ya decía al principio, si vamos, ¿sí? Las habilidades blandas, ¿no? Básicas son algo inherente a mí, algo que están dentro de mí, algo que han generado mis padres y el entorno dentro de mis 0 a 7 primeros años, porque es cuando nosotros generamos el 70% de todo el proceso de aprendizaje de toda nuestra vida. Saludo a los profesores que están en la docencia inicial, ¿no? A ellos también me dirijo. Entonces, qué importante es comenzar a descubrir esos valores en mí. Qué importante es saber eh, contar qué habilidades tengo en mí. Todos tenemos valores, todos tenemos habilidades, todos tenemos capacidades, tenemos destrezas, ¿no? Qué importante es saberlo descubrir y a partir de eso comenzar a potencializar. El valor es algo inherente a uno y este valor y esta habilidad puede sumar dentro de las habilidades blandas, sí, y mucho más. Mira, aquí yo les he, eh, antes de adelantarme, eh, los valores son los que nos van a ayudar a crecer dentro de nuestras habilidades blandas, Eglis. Sería bueno, Wilmer, que la profe Jenny está preguntando. Entonces, marcar bien las diferencias entre habilidades y valores. ¿Cuáles Sí, serían algunas de ellas? sí, mira, eh, los valores, ¿no? Los valores son algo inherente que van naciendo desde la casa, decimos, ¿no? Y las habilidades son algo que he ido desarrollando a lo largo del proceso de la vida, ¿no? Que lo he ido construyendo poco a poco, ¿no? Los valores son los que heredamos, mientras las habilidades son los que se construyen. Pero hablar de habilidades blandas es justamente tener en cuenta nuestras habilidades, algo que hemos construido para seguir mejorando, ¿no? Y también los valores que nos van a ayudar a fortalecer y a potencializar nuestro ser, ¿sí? Algo que nosotros hemos recibido, ¿no? De la cultura de nuestros padres y de todos. Perfecto. Ambos van a ser ambas alas que nos van a ayudar a volar, ¿no? A crecer. Bien, voy adelante entonces. Normalmente, cuando nosotros hablamos de habilidades blandas y todos los que vienen al curso eh, dicen, quiero crecer en habilidades blandas para ser exitoso, ¿no? Y andan mirando perfiles, andan mirando
prototipos, andan mirando personas a quienes seguir o llegar a ser, ¿no? Y normalmente el camino al éxito dentro de las habilidades blandas comienza por uno mismo. El camino del éxito comienza por uno. No hay que buscar afuera lo que está dentro de nosotros. Y justamente lo decía, las dos alas fuertes, los valores y las habilidades, ¿no? Todo el mundo lo posee, nosotros lo tenemos. Hay que buscar estas dos alas fuertes. ¿Qué habilidad tengo? ¿Qué valor tengo? Y hay que comenzar a construir eso. Y aquí les he colocado algunas preguntas, ya que el público está muy expectante. Y aquí viene la pregunta. El cambio comienza en uno mismo. ¿Cuál es el valor o habilidad que me caracteriza? A ver, vamos a preguntarle cuál será ese valor al profesor. A ver, al profesor ahí, la profesora, al profesor William Ramos. Profesor William, ¿cuál sería el valor o habilidad que le caracteriza a usted? No sé si me escuchó el profesor William o el profesor Renan también puede contestar. ¿Cuál será ese valor o habilidad que le caracteriza? La honestidad. La honestidad es un gran Sí. valor y una habilidad. Ya tiene un ala, le falta la otra ala para volar. Bien, mientras lo va pensando. A ver qué dice la profesora Marlene. ¿Cuál será ese valor y esa habilidad que le caracteriza? Muy bien. Profesor Renan, ahí está. Sí, me dijo que era la honestidad. ¿Y cuál era la otra habilidad? Bien, la profesora Jenny, a ver si nos puede ayudar también. ¿Cuál será ese gran valor o habilidad que me caracteriza? Profesora Jenny, profesora Marlene. Profesor Marco Antonio también puede participar. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Sí, bueno, a mí los valores me caracteriza la honestidad. Sí. ¿Y qué habilidad Sí, posee? y una de las habilidades, la creatividad, ¿no? Y la comunicación también, poder tener con las personas. Muy bien, ¿no? Eso me caracteriza. Es Sobre importante. todo la creatividad, ¿no? Desarrollar el aprendizaje con tus niños, a desarrollar, como se indica, ¿no? Emocionalmente, cómo se siente, pero Bien, más enfoco en la bien. creatividad. Profesora Jenny, usted me va a ayudar con las preguntas para hacer como ejemplo. Me dijo que la honestidad, la creatividad y la comunicación. ¿Qué puede Sí. hacer usted para que ese valor o esa habilidad desarrolle más en usted? ¿Qué puede hacer? Bueno, hacer de repente en la honestidad, ¿no? Hacer como trípticos, un ejemplo, ¿no? Trípticos, hacer volantes, ¿no? Para que en sí, porque vemos también en los estudiantes, hay veces, quizás podemos decir que exageran, pero mayormente también hay veces son que mienten, ¿no? Una cosa te dice, entonces, y no solamente en los estudiantes, Sí, observamos en los adultos, ¿no? Entonces, bien. Vamos por la tercera. Sí, dentro de la... vamos por la tercera Sí. pregunta. ¿Qué puede hacer para que ese valor o esa habilidad sea un regalo para sus estudiantes, para sus compañeros? ¿Qué puede hacer? Por decir, con la Disculpe, no habilidad de entendido bien la pregunta. con la,
con esta habilidad de la creatividad, vamos a ir con la creatividad. ¿Qué puede hacer para que esa habilidad de la creatividad sea un regalo para sus estudiantes, para sus compañeros de la docencia? A ver, ¿qué puedo hacer con la creatividad? Uno de ellos puedo hacer para los estudiantes que llegan la puntualidad, porque muchos de los estudiantes llegan tarde, entonces poner afiches, ¿no? Sobre la puntualidad, ¿no? Una creatividad, mejor dicho, hacer un afiche en cuanto al reloj, o sea, poner de repente para su casa, los días de la semana, qué es lo que tiene que hacer cada día, de tal hora a tal hora, y para que ellos de repente así pueden aprender. Eso puede ser. Muy bien, vamos a dar el siguiente paso. ¿Qué debe hacer usted para que cada día, ya sea a nivel personal, para comenzar con esa creatividad? ¿Qué cosa puede hacer para que usted no comience cada día con creatividad? ¿Qué cosa puede hacer? Oh, a ver, ¿qué puedo hacer? O sea, de toda la comunicación que le estoy indicando, maestro. Sí, pero en su vida, ¿qué puede hacer en su vida? Ya usted personalmente, de- ¿qué puede hacer desde la creatividad? Ya usted en su propia vida. En mi propia vida. A ver, ay, quizás soy muy poco de pensar primero en mí, que como mayormente me han dicho, piensas mucho en los demás. Y la Así verdad es. no sé qué pensar de mí. Ahí Muy bien, sí, sí. vamos a quedarnos ahí. Entonces, yo les decía, y ahí está Eglis, yo les decía que normalmente nos han instruido para pensar en tercera persona. Y cuando nosotros entramos, ¿no? La profesora nos ha contestado las tres primeras preguntas muy bien con soltura. Y cuando entramos en el ámbito personal, a veces tenemos esas trabas, ¿no? Porque no hemos sido instruidos para poder entrar dentro de esta primera persona. Vamos a preguntarle, a ver, a Eglis. Vamos a hacer con Eglis estas dos últimas preguntas. Eglis, si me ayudas, por favor. ¿Qué debo hacer cada día para comenzar mi día desde el valor o habilidad que poseo? Yo diría que una habilidad fundamental para un docente es el trabajo en equipo. Esa es una habilidad. Y bueno, si seguimos con el tema del valor de la creatividad, bueno, la habilidad de la creatividad de la profe Jenny, yo diría que me levanto en la mañana y lo primero que hago es eh, ver información, pero no información política, ni económica, ni social, sino ver información educativa para conocer qué están haciendo los docentes, que me aporte esa forma de que los docentes están creando sus actividades, sus didácticas, sus metodologías, para yo captar de ahí y adaptar a mi manera de enseñar, ¿no? A mi propia metodología. Es decir, modelar a otros docentes que hacen mi mismo trabajo, que imparten mi misma asignatura, para yo mejorar. Yo creo que eso pudiera ayudar a la creatividad desde que me levante en mi día a día. Es decir, estar pendiente, observar mucho a mi alrededor y qué puedo tomar de esa observación que me ayude a mi trabajo como docente. Bien, Es en el caso de la creatividad. bien. Vamos a seguir con eso mismo, Eglis, con esa reflexión. Y haciendo que yo ya he generado toda esta creatividad, me he imbuido, me he empapado de experiencias de otros docentes, ¿cómo lo puedo llevar al éxito de mi docencia, de mi labor? Creo que es fundamental ir aplicando esos conocimientos en el aula e ir viendo cómo el estudiante va desarrollando esos aprendizajes con la manera en que estamos trabajando. Y yo creo que el éxito está en hacer y en ir mejorando lo que hacemos. Más que teórico, ya tengo el conocimiento teórico, entonces ponerlo en práctica con los alumnos.
Y yo creo que ahí va a llegar el verdadero éxito. Si es cierto que yo tengo la habilidad de trabajar en equipo, entonces qué mejor que desarrolles más esa habilidad con tus estudiantes para que tus estudiantes también aprendan a trabajar en equipo y que esa habilidad ellos la pongan en función del aprendizaje y del conocimiento. Yo creo que ahí estaría el éxito del docente, que estos valores y que estas habilidades que él posee lo lleve al aula y que los estudiantes desarrollen esas competencias. Bien, gracias Eglis, ¿no? Me voy a quedar un ratito en esta reflexión que ha hecho Eglis y gracias por haberme ayudado a ayudar a la profesora Jenny también a llegar hasta el último paso. Normalmente, qué importante es saber reconocer qué habilidad y valor tenemos, ¿no? Eso ya lo hemos captado muy bien desde que somos pequeñitos. Luego, pasar a la siguiente. ¿Qué puedo hacer yo con esas habilidades, ¿no? Para que se desarrolle en mí, ¿no? Entonces ahí podemos buscar muchas estrategias. ¿Qué puedo hacer para que ese valor, esa habilidad, no sea un regalo a los demás? Y ahí vamos a generar estrategias y vamos a hacer un montón de cosas para los demás. Y somos muy especialistas, todos llegamos ahí. Pero aquí viene el quiebre. No solamente hay que quedarnos aquí. Normalmente los docentes, las personas y todos, hablo con los docentes sobre todo, nos quedamos aquí, nos quedamos haciendo sesiones maravillosas, nos quedamos y nos gastamos y hacemos un montón de cosas lindas y hermosas y somos muy profesionales. Pero todo eso que hacemos y toda esa habilidad que poseemos y se lo damos a los demás, no lo generamos en nuestra vida diaria en nosotros mismos. Imagínense que todo ese esfuerzo y todas esas habilidades y todas esas potencialidades lo tuviera que volcar en mí dentro de mi crecimiento personal, ¿no? Descubriría muchas capacidades y muchas cualidades y eso haría que comience, ¿no?, a ver de otra manera incluso la vida. Yo no me gastaría criticando, sino miraría más lo positivo. Miraría, como dijo Egli, las estrategias que los demás docentes están utilizando. Saldría de mi zona de confort. Y el tercero es, eso lo aplicaría para mí, para el éxito, no solamente personal, sino de los demás, ¿no? Y sería un profesor altamente exitoso en lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, ahí es, en todo este campo estoy utilizando habilidades blandas. Mira, desde lo más pequeñito estamos yendo hasta lo más complejo. No sé si hasta ahí se entendió, por favor, si hay alguna pregunta. Sí, profesor, entendí, gracias. Bien, gracias, profesora Jenny. No sé si los demás, alguna pregunta, por favor, estamos aquí abiertos. Profesor, bueno, reciban ustedes un cordial saludo. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Profesor, siempre nosotros a nivel de aula, siempre trabajamos los valores, pero lo que tal vez nos falta es un poco de práctica, porque si hacemos normas de convivencia, incluimos valores, pero lo que a veces al niño les mencionamos o hacemos cuál actividad, por ejemplo, para la honestidad o la verdad, pero en casa tampoco no afianzan ese valor, ¿no? De repente alguien llegó a buscar al papá y le dicen, tocan la puerta y dile que no estoy. Entonces, ese trabajo que hemos ido haciendo también se pierde en el contexto de la sociedad. Y por eso que hasta nosotros mismos, como no hacemos una evaluación interna del yo mismo, entonces se nos hace difícil, ¿no? Y aparentemente puede hacer que es algo sencillo, pero el cambio me parece que va a demorar. La intención es, o la situación es ir avanzando de a pocos, aunque sea, ¿no? Esa era mi aportación, profesor. Sí, profesor, gracias. Justamente nosotros trabajamos el cartel de las normas de convivencia desde el primer día y a lo largo de todo el año. Incluso está dentro de nuestras programaciones, sesiones. Pero qué importante es
¿no? Si nosotros trabajamos los valores como un contenido transversal, como un eje transversal, ya desde nuestro curso, nosotros comencemos normalmente les decía que estamos enfocados más en dar contenidos desde la tercera persona, ¿no? Analizar, argumentar. Pero si a eso nosotros le generamos una propuesta de valor, ¿no? Tácito, podemos decir, inserto, inherente, de una u otra manera le estamos ayudando al estudiante a pasar de su tercera persona a la primera persona, a que pueda comenzar a ir un poco racionalizando eso y empujándole también hacia la práctica en cierta manera, ¿no? Pero si nosotros vamos a seguir con este paradigma eh, de generar esfuerzos cognitivos y constructivos, nunca vamos a pasar a esa tercera persona, nunca vamos a pasar, ¿no? ¿A qué cosa? A que ellos reconozcan sus valores a pesar de la situación social y familiar. Ojo, a pesar de nuestra sociedad que va en contra. Pero si nosotros no le ayudamos a nuestros estudiantes a pasar a ellos, a la primera persona, a cómo esto que te estoy enseñando te ayude a ti, ¿no? Y cómo lo puedes utilizar en la vida práctica, en tu diario, en tu casa, en la sociedad, en lo que estás haciendo con tus compañeros en la realidad hoy, entonces no estamos haciendo este aterrizaje de valores ni de habilidades. No sé si ahí me entienden, por favor. No solamente trabajar como una cartelera, sino el propósito de nuestra educación tiene que ayudar a que el estudiante no fortalezca un valor, fortalezca una habilidad. Que yo en mi sesión de aprendizaje diga, mira, en esta sesión de aprendizaje todo el contenido y todas las cosas me van a ayudar a que esté el valor de la honestidad, por decir. Y mi evidencia de aprendizaje, todo lo que yo haga, los contenidos y todo, me va a llevar a que el estudiante, ¿no? Primero lea qué cosa es la honestidad, lea qué cosa es el valor, por decir, cómo se da en la sociedad eso, y que pase como evidencia de aprendizaje a una vida práctica. Y eso se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí de una u otra manera, nosotros ya estamos poniéndonos en un rol de educadores y no solamente de facilitadores, porque el papá es el educador. Ya que hay esa ausencia de papá y del aspecto social, nosotros podemos empujar a nuestros estudiantes para que pasen a la primera persona. No sé si ahí me entendieron o hay una pregunta. Sí, muy bien. Yo creo que, como dice, el cambio comienza en uno mismo y inculcarle también al estudiante que el cambio también comienza en él. Creo que está claro. Desarrollar valores y desarrollar esas habilidades. Seguimos, Wilber. Sí, vamos adelante. Vamos a ir a las habilidades complejas o muchas veces también llamadas duras, ¿no? Y en estas habilidades sociales complejas, habíamos dicho las habilidades simples o básicas, ¿no? Que son inherentes a nosotros, como los valores, como las habilidades. Aquí, ¿no? Ya es el siguiente paso. Una vez que yo ya descubrí los valores, tengo las habilidades, ya hice todo el trabajo con los demás, lo inserté dentro de mí, ¿no? Generé estrategias de cómo trabajar. Entonces, frente a eso, voy a comenzar a ponerlo al servicio de los demás. Y voy a trabajar la empatía. La empatía es entrar en contacto con la otra persona, no solamente de palabra, sino con emociones, sentimientos y también corporalmente, ¿no? Y voy a aplicar la inteligencia emocional, incluso frente a personas que reaccionan de una manera agresiva, voy a tratar de manejar un lenguaje muy asertivo.
Un lenguaje no del choque, un lenguaje que primero escuche y después de eso haga preguntas abiertas, ¿no? Y logre calmar al toro, como se dice, ¿no? Trabajaré la asertividad de no caer en la pasividad donde yo asuma todo, o la agresividad donde me salgan todos los animales por la boca y incluso puedo matar de palabra. Y la tercera es la capacidad para resolver problemas, saber negociar, evaluar soluciones, ¿no? Saber pedir ayuda, ¿no? Y saber decir no. Muchas veces decimos sí, sí, sí y nunca sabemos decir no. Y también la capacidad de convencer a los demás, la oratoria, la neurooratoria, ¿no? Los grandes oradores, cómo convencen. Los oradores, por si acaso, no son charlatanes. Hay mucha diferencia entre el orador y el charlatán. El orador es una persona que tiene técnicas para poder llegar a través de un contenido, ¿no? Y una estructura y manejar las emociones de las demás personas, ¿no? Hacia el objetivo que él tiene dentro del discurso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, para poder desarrollar estas habilidades complejas un poco más? Mi pregunta va por el mismo canal de la otra. Entonces, desde tu experiencia, Wilmer, como director de varios colegios en tu carrera profesional, de estas habilidades que son más complejas, ¿cuál tú crees que debemos trabajar más los docentes? ¿O cuál tú crees que le está faltando más a los docentes en tu entorno, en tu instituto, en este caso en tu colegio, institución educativa? Sí, mira, puedo ver aquí claramente dos problemas fundamentales, ¿no? La primera, el tema de la asertividad, porque normalmente caemos en dos extremos. En el extremo de la pasividad, donde decimos todo sí, 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 y nunca sabemos decir no. Y no sabemos decir no porque tampoco nunca nos han ayudado. O en la agresividad, y ya lo decía, ¿no? Constantemente hay personas que dicen yo soy así y le andamos echando la culpa a nuestra historia, a nuestro entorno, a lo que nos ha pasado, a las experiencias malas que hemos tenido, nos hemos generado corazas, máscaras, caretas, y finalmente el agresor finalmente está mostrando su propia debilidad a través de su carácter, ¿no? De no sufrir. Entonces, qué importante es la capacidad de la asertividad. Y en ese sentido, en los colegios donde he pasado, se ve claramente el tema de que muy pocos manejamos lo que queremos decir, ¿no? Sin agredir, sin ser pasivos, sino diciendo lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos y el objetivo central con claridad y precisión. Y el otro es la capacidad de definir un problema. Normalmente vemos el problema y a partir de ese problema hacemos más problema todavía y no somos capaces de negociar o de buscar soluciones o de generar consensos o de trabajo. Y siempre estamos echando leña, ¿no? Qué importante es el tema de la negociación, de buscar alternativas, o como algunas veces en alguna reunión fui muy tajante, yo le decía, si tú vas a decir no, porque hay bastantes señores no en la docencia, o señoras no, no solamente saber decir no, no estoy de acuerdo, sino tratar de buscar estrategias de cambio, tratar de decir a mí esto no me parece o no estoy de acuerdo, pero se puede hacer de esta manera, ¿no? Y buscar soluciones, generar soluciones, poner en la mesa de negociación propuestas. Muchas veces las reuniones se hacen muy largas porque reflexionamos mucho y finalmente no decimos propuestas de solución. Bien, eso sería, Eglis.
Perfecto, Wilmer. Ya tenemos entonces valores, habilidades básicas, habilidades complejas, comenzar por uno mismo. Sí, si hay alguna pregunta de parte de los docentes, por favor. Parece que poniendo el dedo en la parte de las llagas, pero es nuestra parte de nuestra realidad como docentes también. No sé si eso ocurre también entre ustedes. Quizás aquí seamos mucho más que nos pasa eso. No lo sé. Pero bueno. Seguimos adelante entonces. No sé si me escuchan. Sí, sí, adelante, Wilmer. Bien, bien. Voy a seguir adelante entonces. En cuanto a las habilidades, mejor dicho, en base a las habilidades complejas, vamos a ver las relaciones humanas, que es importante, y el buen trato, ¿no? Toda persona, en este caso estamos hablando de un liderazgo. Ya cuando hablamos de habilidades complejas, ya la persona ha logrado ya eh, empoderarse dentro de los valores y habilidades. Es un líder que está ahí tratando de abrir camino. Este líder tiene que tener buenas relaciones interpersonales con los demás y por tanto el ser humano como líder debe tener un buen trato con la institución, con la organización, teniendo presente qué cosa. El líder, en este caso estamos hablando de aquel que maneja personas, conjunto de personas, y nosotros docentes manejamos o estamos en contacto con personas. Por tanto, desde el momento que ya comenzamos a ejercer la docencia, somos líderes, porque tenemos a nuestro cargo, ¿no?, muchos estudiantes, muchas personas dentro de una organización. Por tanto, ¿qué cosa tengo que tener en cuenta dentro de estas relaciones humanas? Primero, el autorreconocimiento. Profesores, esto es importante. Muchas veces nos hemos quedado con el espejismo de que el profesor es el que enseña al estudiante y en realidad no. Nosotros somos facilitadores, acompañantes. Toda persona no viene vacía, viene cargada de experiencia, cargado de emociones, sentimientos, de historia, de afecto, de tradición, de costumbre, etcétera, etcétera, que ha recibido de la cultura, de su familia y de su entorno. Así el niño de 3 años ya viene con todo este historial, no viene vacío, ¿no? Y lo que hacemos nosotros, ¿qué cosa es? Sacamos lo mejor de sí, ¿no? Y para eso tenemos que, ¿no? Tenemos que conocer al estudiante y tenemos que reconocer también y hacerle sentir al estudiante que posee esas capacidades. Hoy en día trabajamos lo que se llama la retroalimentación, ¿no? Las descripciones, ¿no? Dentro de la descripción que nosotros hacemos, ¿qué cosa hacemos? Generamos, ¿no?, lo positivo, valoramos lo positivo, ¿no? Dentro del trabajo que has hecho un buen análisis, ¿no? Has hablado muy bien de este valor, de este tema, ¿no? Te has enfocado bien, ¿no? Te sigo animando a que sigas mejorando en tales aspectos, ¿no? Te sugiero, ¿no? Que profundices este tema, etcétera. Entonces, nuestras conclusiones descriptivas tienen que ser también de autorreconocimiento y también motivadoras, ¿no? Por esa razón que es importante este aspecto, que el estudiante finalmente te diga, gracias, profesor, así haya llegado al B, ¿no? Y esté en proceso.
la empatía que podemos llegar a tener, ¿no? Que nuestro curso sea amigable, que te quieran un montón, ¿no? Que te digan gracias, profesor, eres el mejor, profesor, eres el mejor. Eres recontra exigente, pero aprendí por tu manera de ser. A través del WhatsApp tratemos de mandar capturas de voz que sean motivadoras al estudiante, ¿no? O sea, que seamos la diferencia. Una comunicación afectiva. Hoy en día el Ministerio de Educación, en la 273 de la resolución viceministerial, nos dice justamente acompañamiento, ¿no? Socioemocional, afectivo, ¿no? Y la interacción igualitaria también con sus compañeros. Qué importante es saber reconocer, ¿no? Después de una buena intervención, qué bueno, estudiante, remarcar, que todos puedan elogiar también esa, esa interacción de ese estudiante. Y la capacidad de negociación, ¿no? Normalmente no nos podemos cerrar a un proceso de aprendizaje solamente a través de un proceso de nota, ¿no? Sino, si el estudiante no vino, ¿no? Tratar de decirle, mira, hacemos esto, me debes 2 meses de trabajo, pero si tú haces este trabajo de esta manera, va a suplir todo este proceso. Y podemos hacer que ese estudiante, no se vaya a la calle, no sea un desertor, sino continúe dentro de su proceso de aprendizaje. Ahí estamos aplicando relaciones humanas y nosotros lo estamos haciendo todos los días, solamente que no le sabemos dar nombre. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? A todos los docentes. Eglis, ¿alguna pregunta? No, creo que está claro las relaciones humanas y el buen trato como un líder pedagógico. Nosotros como docentes debemos desarrollar estas habilidades porque además es la mejor manera de que nuestros estudiantes aprendan, creando esa interacción, esa empatía, creando un clima estudiantil que sea agradable para el estudiante, es la mejor manera de aprender. Sí. Bien. Seguimos adelante entonces. Profesor, Sí, sí. antes de que continúe, esto está, todo lo que está exponiendo se ve en un trabajo en el aula, ¿no es cierto? En la escuela. Pero no también sería bueno, o de repente, o estamos dejando de lado a los padres de familia, o incluirlos también a los padres de familia, para que sean como un soporte también a lo que vamos trabajando. Sí, profesor, ¿no? El padre de familia necesariamente y eficazmente tiene que ser el soporte hoy en día de nuestro estudiante, ¿no? Cuando nosotros interactuemos con los padres de familia, ojo, ¿cuál es la ventana? La ventana para poder interactuar con ellos. Por decir, un estudiante que está faltando constantemente, ¿no? Yo, si al padre de familia directamente, yo le digo, ¿no? Señor padre de familia, buenas, ¿no? Su hijo no está entrando un mes. Al papá le va a subir todas las emociones, ¿no? A la cabeza y se va a nublar, ¿no? Y va a comenzar a ya no oxigenar el cerebro. Entonces va a actuar de una manera incluso irracional y hasta con nosotros no va a contestar mal, ¿no? Entonces ahí hay que tener técnicas incluso de poder llegar al padre de familia. Estoy exagerando dentro de un ejemplo, pero por decir, ¿no? Señor, ¿cómo está? Saludarlo, ¿cómo va la familia? No soy el profesor fulano de tal, ¿no? En el curso estamos desarrollando esto. Eh, ¿No? ¿Qué tal su hijo? Ve que está participando, ¿no? Etcétera. Todavía no decirle de buenas a primeras la falta, ¿no? Siempre valorando a su hijo, ¿no?
es un chico de buenas condiciones y finalmente me preocupa que en estos días no he estado entrando a clase, no sé si está delicado de salud, está trabajando, hay un problema de comunicación o lo que sea, ¿no? Y ahí le va a cambiar al papá porque va a notar que es un profesor empático, hay una comunicación afectiva, va a sentir que el profesor está entrando, está reconociendo a su hijo, hay una interacción igualitaria, está tratando de negociar en cierta manera. Generar al papá como un aliado. Les voy a decir, profesores, que como docente a mí esa técnica me ha resultado en la vida eh, presencial y ahora virtual. Como les decía, yo soy director de un colegio, eh, estoy a cargo del nivel secundario, ¿no? Tengo más de 500 estudiantes, imaginarán, ¿no? Y enseño a más de 100 estudiantes de ellos. Entonces, en tercer año. Y tengo la conectividad por WhatsApp web, o sea, al WhatsApp, ¿no? Y ahí tengo, y me faltan siempre 3, 4. Los estudiantes saben que soy el director incluso. Eh, terminando la clase, yo inmediatamente voy anotando y llamo a los papás, ¿no? Llamo al papá y le digo, señor, ¿qué tal? Señor Leonardo, un gusto saludarlo, ¿cómo va la salud? ¿Cómo va la familia? ¿No? Entonces un poco ahí ingreso particularmente con ellos dentro de la empatía y todo. ¿Cómo está Leonardo? Y me dice, profesor, ¿qué? ¿No ha entrado? Me dice, ¿no? De frente. Sí, justamente por eso le llamaba, porque Leonardo es un buen chico, ¿no? Le trato de buscar todas las cualidades, ¿no? Y estoy preocupado porque no está entrando, le pasa algo, y ahí comenzamos, profesor, ayúdame que Leonardo está así, no sé cuánto, ¿no? Y eso me ha ayudado siempre dentro del proceso, y de verdad que he ido rescatando muchos chicos y he ido generando a los papás como aliados. Eglis me decía que he pasado por varios colegios, sí, he pasado por colegios que tienen doble acreditación internacional y pueden pagar una pensión que es el sueldo de nosotros, hasta un colegio donde ahora estoy, donde no tenemos ni siquiera la interconectividad, ¿no? Y también he trabajado en la selva, así que conozco un poco de varias realidades, otros países igual. Pero eso te va ayudando a entrar en empatía y a generar como aliado al padre de familia, que es importante. Este es un consejo, ¿no? No abordemos el problema, sino tratemos de generar al papá como un aliado. Gracias, profesor. ¿Alguien más, por favor? Profesor, en esa ¿me escucha? Sí, sí le escucho, profesora. Ya, bueno, en esta situación, profesor, yo trabajo allá por Ancash, en una zona rural, ya, y donde las casas son bien alejados. Y ahí tenía un niño que no venía a la institución educativa. Y entonces yo lo que yo hacía, como usted dice que le ha resultado bien, de las cuales a mí también me resultó, ¿no? Porque yo trabajaba más antes pues en una ciudad, ¿no? Y un poco que a mí me chocó trabajar en una zona rural, pero decía, no, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? Lo único es porque a veces los docentes ir a las casas genera muchas cosas, hay veces eficacia, ¿no? De los papás, a veces dicen, no, sí, eso engreída, o muchas cosas le pueden decir, ¿no? Entonces, por ser una zona rural, ¿aló? ¿Me escucha? O- Sí, 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 le la escucho, escuchamos. le escuchamos. ya yo digo que se va la señal. Sí, y por ser una zona rural, tenía que ir a su casa con la otra docente, porque como éramos dos, trabajamos dos, entonces tenía que ir a su casa del padre de familia, ¿no? A visitar, como usted dice, ¿no? Cómo está, o sea, ingresando por esa situación, ¿no?
Y también viendo por lo de su hijo también, ¿no? Y hay veces que sucede, profesor, que hay papás, por más que es una zona rural y sus casas son lejos, lejos, te dicen, ah, mira, ve, es su papá favorito, es su papá esto, o sea, te dice. Entonces, en ese caso, profesor, ¿qué hacer? Porque sinceramente a mí me pasó esto. Yo les expliqué, les dije, no, no es que el padre de familia o yo, sea su favorito, el padre es mi choche, no interpretemos de esa forma, sino hay que ver la situación donde ustedes están viviendo, que no hay comunicación. Por ejemplo, a uno de los niños yo les puedo mandar una nota, ¿no? Diciéndole, les puede dar a un padre que si viviera cerca, pero lamentablemente no viven cerca, viven lejos. Entonces tengo que caminar y horas, tenés que caminar 2 horas de la institución a su casa y es lejísimo. Entonces, ahí, profesor, quisiera que me ayude, ¿no? ¿Qué hacer en esa situación? Porque yo le hice entender que aquí estoy yendo a visitar porque me preocupo, este, el estudiante. Y Sí, eso les hice entender, pero hay veces hay entre ellos, como es una comunidad, hay habladuría. En ese sentido, profesor, ¿qué hace? sí. Como se dice, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Eh, entonces, frente Sí, a, frente a una situación así, es importante trabajar con un comité de aula, ¿no? Dentro del comité de aula, donde se informe, tengas como aliado a un papá, a una mamá, o a un grupo de papás, 3, 4 papás, que son muy, muy colaboradores con ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, también esos papás te pueden ir ayudando con el tema de la comunicación como tal, ¿no? Me gustaría comunicarme con tal señor, no, no sé si le puede usted avisar, ¿no? Entonces, y es el entender dentro de las reuniones comunitarias, me ha tocado participar dentro de algunos pueblos, por decir en el Cusco, hacia el fondo, donde se tenía que caminar horas y horas, ¿no? Y te decían, ¿dónde está tal familia? Aquisito nada más, y eran 3, 4 horas, ¿no? Los Aquisitos. O Ayacito era como 6 horas, ¿no? Em, entonces, el tema es de que es importante trabajar con las comunidades, con los comités de aula y avisarles que el docente es aquel que está al servicio de los estudiantes y que los papás tienen que ayudar también al docente, ¿no? Si se va concientizando y va generando aliados estratégicos, tu trabajo puede ir mejorando, es importante, ¿no? El profesor lo decía, solos no podemos hacer el trabajo, pero sí podemos generar aliados estratégicos, como los comités de no, aula, ¿no? ya, profesor, ok, gracias. Bien, ¿alguien más, por favor? Seguimos avanzando entonces, Wilmer. Muy bien, seguimos avanzando. Bien, seguimos entonces. Dentro de justamente de estas habilidades complejas dentro de nuestra labor docente, está el liderazgo, ¿no? Innovador en este siglo XXI. ¿Qué significa eso? Ser emprendedor. El emprendedor es aquel que siempre está desafiando cosas. Yo les dije de que desde mi experiencia pasé en un colegio donde los estudiantes ganaban casi el sueldo de nosotros, teníamos plataformas digitales, teníamos herramientas, los estudiantes contaban con la tablet modernísima y con toda la tecnología. Y eran otras las situaciones. Entonces, el tema de innovación era diferente. Ahora he pasado a un colegio donde eh, la realidad es diferente y la tecnología y todo es diferente, pero uno no por eso puede estar comparando situaciones.
¿no? Uno como docente se pone en la situación de generar emprendimiento, de comenzar a adaptarnos y de buscar lo mejor también del colegio, de los estudiantes, de los padres de familia. Y siempre hay que estar desafiando lo que ya tenemos. Normalmente me sucede, y les cuento como experiencia, ¿no? Normalmente trabajo como equipo y estamos generando, estandarizando instrumentos y cosas que se necesitan dentro del acompañamiento pedagógico, y hay profesores que no les gusta el cambio, porque ya tenían sus formatos de aprendizaje, sus instrumentos, su planificación y todo lo demás. Y no les gusta generar nuevos formatos, no les gusta romper su zona de confort, ¿no? Y siempre están ahí reacios al cambio. Y el profesor no puede ser reacio al cambio. Y frente a esta situación aún más, ¿no? Todos quizás hemos comenzado a salir de nuestra zona de confort y hemos comenzado a ser emprendedores, a dosificar incluso el proceso de aprendizaje, a darle lo más importante, ¿no? La organización, ¿no? Imagínate mirar a la institución educativa como una empresa, ¿no? Si esa empresa va hacia adelante o no, si mi salón, mirarlo como futuros, ¿no? Futuros emprendedores, una organización grande, ¿no? Los que enseñan hoy en día cursos que tienen que ver con gestión empresarial, organización, ¿no? Comenzar a hacer procesos también a que los estudiantes comiencen a generar procesos, ¿no? De no solamente quedarse con el entorno que tienen, sino mucho más, mirar mucho más allá. La comunicación organizacional, ¿no? Tener un WhatsApp institucional, tener un WhatsApp, ¿no? Quizás ahora entre los compañeros, entre el comité de aula, organizar un poco más, organizar nuestro trabajo, generar nuestros comités. Identidad institucional con lo que estamos haciendo, ¿no? Dirección de equipos, trabajar con los estudiantes, trabajar entre los profesores, trabajos colegiados que se pueden hacer, ¿no? Compartir las actividades y las técnicas grupales, las innovaciones que vamos entre las estrategias de las TIC, por decir, y el dinamismo en el trabajo en equipo, ¿no? Podemos trabajar con los compañeros de nuestro propio nivel, de nuestra propia área, o tratar también de que mis estudiantes comiencen a trabajar de esa manera, por equipos. Profesor, ¿y a través del WhatsApp se puede hacer equipos? Claro, se pueden hacer equipos de 3, de 4, ellos a través de una videollamada pueden hacer un trabajo. Así es. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesores. Eglis. No, desde mi punto de vista está todo claro. Hay que innovar, hay que ser disruptivo en el proceso de enseñanza. Sí. Bien, ahora sí estoy abierto a las preguntas. Yo creo que antes de entrar a esta última parte, no sé si hay preguntas ahí. Tengo 2 PPTs más y voy cerrando este momento, quizás de haberme escuchado a mí. Sí, en aras del tiempo, Wilmer, te propongo las últimas exposiciones para ir a una sesión de preguntas. Muy bien, vamos. ¿Cuáles son las 7 llaves del liderazgo en este siglo XXI? Primero, vivir con propósito y compromiso trascendental. No perder de punto de vista la visión que tenemos nosotros, ¿no? La visión de quiénes somos, qué queremos. No quedarnos solamente en lo que ya somos, sino ir buscando
quizás cuando varios me preguntan, oye, ¿y tú por qué tanto estudiaste? O eres docente y ¿por qué te metiste en el coaching? ¿Por qué te metiste en el PNL? ¿Por qué estudiaste esto? ¿Por qué estudiaste lo otro? No es que tengamos mucha plata los docentes, ¿no? Pero les voy contando que siempre, casi siempre fui becado. Becado no porque ocupé un puesto en el colegio, lo que sea. Becado porque tenía que sacar los primeros puestos y tenía que estudiar a pesar del trabajo. Y creo que ese esfuerzo va ayudando a que cada uno vaya comenzando también a escalar. Y es importante eso. Al igual que nosotros como docentes podemos ir escalando, también hay que generar ese proceso de escalar en nuestros estudiantes, a que puedan lograr también quiénes son, qué quieren lograr, hacer proyectos de vida, compromisos, hacerles mirar, trabajar desde la tutoría, si algunos son tutores, ¿no? El segundo paso es innovar, tener ideas de éxito y superación personal, ¿no? ¿Cómo realizamos? ¿Cuál es nuestra misión? Muchas veces decimos, pero tengo carga familiar, tengo hijos, sí, pero también hay esfuerzos personales. No pueden ser solamente académicos. Yeglis nos decía, tratar de mirar, innovar, generar nuevas ideas, plasmar nuevas ideas. Hay profesores que han logrado hacer de su casa escenarios, de grabar videos, de entrar en la parte tecnológica, de hacer proyectos ecológicos, un montón de experiencias que hay. El profesor siempre está dentro de esta práctica de proyecto. Difundir, comunicar nuestras ideas y experiencias a los demás, mensaje, dónde y cómo transmitir nuestros mensajes, utilicemos el WhatsApp, los medios de comunicación. Muchos utilizamos incluso nuestro Facebook como una ventana, pero colocamos ahí, hoy día estoy depre, hoy día no me bañé, colocamos mensajes y cosas sin sentido. El Messenger y todos los canales de medios de comunicación son ventanas de crecimiento. Les voy comentando que yo hace unos 7, 8 años, 10 años atrás, generé mi WhatsApp y al principio era personal y después de eso lo fui convirtiendo más en hacer una empresa, generé mi propia marca de capacitación, generé otro WhatsApp, otro Facebook, Instagram, ¿no? Más de pastoral. Y estoy ahora trabajando ya en mi nombre como una marca, ¿no? Y me van llamando también para capacitar, ¿no? Y voy generando también así ganancia, ¿no? Y voy guardando para hacer algunos otros cursos más, ¿no? Entonces, qué importante es eso. ¿Y los profesores lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Y tenemos herramientas para poderlo hacer. Podemos ser exitosos también en eso. Integrar, elegir nuestro equipo ganador con los mismos ideales, con quienes participar, unirse con personas que te sumen. Le cuento un poco como experiencia personal. Estudié ser oratoria y liderazgo justamente en una institución donde conocí a Eglis. Y Eglis no me va a dejar mentir. Y Eglis fue el jurado de nuestra clausura de los discursos de oratoria y quedé en primer puesto. Me regalaron como 16 libros que me los leí todos, ¿no? Y a partir de eso fui invitado a conferenciar y ahora con Eglis también, y le agradezco que me van invitando también para ciertas conferencias, ciertas cosas como otras también. Y uno va haciendo de su propio esfuerzo, va haciendo también trabajo. Y creo que las experiencias que ustedes pueden sumar pueden generar también procesos de ganancia, procesos de experiencia, de apoyo hacia otros colegas. Lo que ustedes hacen
puede ser también que ustedes lo repliquen a otros como experiencias exitosas, ¿no? Lo que están haciendo con sus estudiantes, ¿no? Hay muchos proyectos exitosos, no hay que perder la misión. Transformar, ser mentor y líder de otros líderes, valores. Nos apasionamos por la transformación, nos apasionamos por lo que hacemos. Alguna vez escuché de un coach, me decía, Wilmer, ahora ya es tiempo de dar. Ya hemos sembrado, ahora hay que dar, hay que dar, hay que dar. Y creo que los docentes siempre estamos dando, pero es importante también generar estas experiencias para darlos a los demás. Posicionar, desarrollar estrategias de éxito para alcanzar nuestras metas, estrategias, cómo estamos acercándonos a la visión que yo tengo. Profesores, la visión del docente no es solamente dar clase, sino que tu visión en este tiempo tiene que ser crea una plataforma de educación, crea un fanpage, crea un blog, crea un Messenger, un Instagram, lo que sea, un YouTube, y ahí coloca tus experiencias exitosas, ¿no? Genera un tema y ese tema sea un boom, ¿no? De lo que puedes hacer, actuar, emprender las empresas más grandes que tú, la realización. ¿Tiene sentido lo que hacemos? Es la pregunta del millón. Podemos ser exitosos si queremos. Podemos ser exitosos. Yo conocí a una profesora en un colegio que tenía su muro, 7 años que tenía ese muro, y compartía sus fichas de trabajo y todo lo que hacía. Y ahora esa profesora lo ha abierto como negocio y está ganando pasivamente. Todo el que quiere un material de ella, creo que cuesta $2, $3. Y puedes escoger lo que quieras y pagas, ¿no? Y así hay tantas experiencias. Bien, Eglis, hasta ahí llegué. Excelente, excelente, Wilmer. Yo creo que estas 7 claves nos dejan claro la importancia de desarrollar las habilidades blandas. Si no desarrollamos las habilidades blandas, es difícil que podamos, por ejemplo, actuar, posicionarnos, transformarnos, porque las habilidades y esas competencias que seamos capaces de desarrollar desde el ser son las que nos van a permitir precisamente ir alcanzando nuestras metas y nuestros propósitos más rápidamente. Entonces, de ahí lo que nos has compartido hoy, trabajar en los valores y trabajar en las habilidades blandas para alcanzar nuestras metas. ¿Algún docente? ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora sí viene la rueda de preguntas. ¿Alguna pregunta, algún aporte también de los profesores? Bueno, gracias a Renan, a William, también a Jenny, Marcos y Marlene por participar en esta exposición. Si tienen alguna interrogante que hacerle al profesor Wilmer, ahí está abierto a sus preguntas para que podamos ir concluyendo esta presentación. Recuerden que mañana a las 5 de la tarde vamos con la tercera clase. Ya la tercera clase sería la segunda clase en vivo que vamos a desarrollar de nuestro curso Liderazgo Pedagógico, Competencias del Mentor Educativo, que ofrece para ustedes la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales. Así que los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Gracias a Wilmer por haber estado con nosotros y compartir todas sus experiencias y sus conocimientos con los queridos docentes que nos acompañan en este curso. Gracias, Wilmer. No sé si quisieras decir algo más adicionalmente a manera de conclusión. Sí, recordemos, estimados Profesor, colegas. disculpa, Sí, hablar. dígame, No por favor. podía activar el audio, disculpe. Lo que quería saber, ¿no? Como usted habló de liderazgo, quisiera saber, porque un poco confuso, cuál es la diferencia entre un líder y un liderazgo. O sea, liderazgo, ¿no? Sí, el líder es aquel que acompaña, que facilita. El líder es aquel que guía. Y el liderazgo es la acción,
¿no? La acción que genera, ¿no? Ese líder que guía, que facilita, que interviene hacia una meta, ¿no? Para eso el líder tiene que tener claro la visión, hacia dónde los quiere llevar, hacia dónde los quiere llevar, ¿no? Y la misión. La misión tendrá que hacer una ruta a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es importante saber la misión y la visión. Para eso, ¿qué cosa utilizará? Estrategias, ¿no? Dentro de su planificación, ¿no? Dentro de la organización que hará, ¿no? Dentro del acompañamiento que generará, dentro de la comunicación y del control que tendrá que ejercer, ¿no? De la evaluación que se tendrá que ir haciendo. Y también habrán marcos de flexibilidad, ¿no? De poder cambiar de estrategias, no de ruta, no de ruta, porque si yo sé hacia dónde tengo que llegar, tendré que ir sabiendo qué estrategias podré ir haciendo para llegar de una manera, no corriendo, no cansado, ¿no? O simplemente me agote, ¿no? Y puedo ir cambiando ese camino para llegar al objetivo. Ah, Y ya. sí, ¿alguien más, por favor? Ya. Sí, profesor, o sea, prácticamente con lo que estoy entendiendo, el líder puede ser una persona, o sea, de posición de autoridad que un liderazgo, más o menos, algo así. Ahora, el líder necesariamente genera autoridad ¿no? O si no, también le pueden dar autoridad, ¿no? Porque normalmente cuando te nombran director, ¿no? Vas a generar autoridad, pero porque te lo han concedido también, ¿no? Ah, Cuando uno es presidente, es ciudadano, ahora vamos a votar, ¿no? Todo el mundo está candidateando, entonces está generando autoridad en lo que está diciendo, ¿no? Pero generará, ¿no? La autoridad, sobre todo nosotros, el día que es investido como presidente, ¿no? ah, ya. Entonces va a generar ese tipo de autoridad. Ahora, va a generar, a partir de eso va a ser el líder, ¿no? El líder, el primer hombre del Perú, ¿no? Y va a generar un liderazgo. ¿Cómo será el liderazgo? Ahí está toda su propuesta de gobierno para estos 5 años, ¿no? Que nos va a llegar a lo largo de estrategias de la misión y de la misión que en la hoja de ruta, de hojas de propuestas que tiene ¿no? Ahora cada candidato, por decir. Ah, ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, perfecto. Mañana seguimos sobre el tema del liderazgo pedagógico. Nos vamos a volver a encontrar a las 5 de la tarde. Gracias al profesor Wilmer Infanzón por estos excelentes aportes. Aplauso ahí en nuestras pantallas virtuales para demostrarle el agradecimiento por su participación y ojalá y nos volvamos a encontrar, invitarlos a otros programas y cursos de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales aquí en Perú. Gracias a los docentes. Nos vemos mañana. Gracias, Wilmer. Muchas gracias, Gracias a profesor. todos. Gracias, Eglis. Cuídense, hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes.